Compañeras, compañeros, es un gusto estar con ustedes. Les habla Limber Santos. Felicitaciones por formar parte de esta instancia de formación. Hoy les quiero hablar de la educación ambiental en la escuela rural alrededor de la categoría de medio. Esa categoría conceptual viene del fondo de la historia porque forma parte de lo que nosotros en Uruguay llamamos la pedagogía rural. Esa pedagogía rural uruguaya conformada por parte de maestros en actividad durante los años 40, primero en un debate muy largo en la historia acerca del lugar de la escuela rural en relación a los medios rurales, y luego con acontecimientos prácticos, con experiencias en territorio, como las escuelas granja, las misiones sociopedagógicas, el núcleo escolar experimental de la mina con el maestro Miguel Soler, la formación de los docentes para trabajar en escuelas rurales a cargo del Instituto Normal Rural, es decir, experiencias que de algún modo todos hoy como maestros rurales somos herederos. Y esa conformación pedagógica, teórico-práctica, tenía en la categoría de medio, no en la de contexto, la de medio, medio rural, una conceptualización de aquello con lo cual la escuela debía interactuar de igual a igual, tomando en consideración los saberes, las experiencias, los conocimientos cotidianos que en ese medio natural y social estaban presentes y que la escuela podía recoger para integrar a sus propias actividades de enseñanza. Yo creo que ahí hay una escena fundacional de lo que nosotros hoy podríamos denominar la actividad o el trabajo en torno a la educación ambiental en la escuela rural, aprovechando la locación de la escuela, aprovechando el enclave geográfico de la escuela en relación al paisaje, en relación a los elementos naturales en interacción con los sociales que están presentes en el territorio áulico, en el territorio institucional y en el territorio de la propia comunidad educativa donde la escuela está inserta. Esto se relaciona además muy fuertemente con el componente social propio y característico de la escuela rural. Esto de la escuela como el centro de referencia para una comunidad, esto de la escuela como el único lugar de lo público, para que no solamente sea un escenario educativo, sino también fuertemente social, un lugar de pertenencia para las comunidades. Entonces, esas características de lo que nosotros llamamos la vertiente social de la pedagogía rural uruguaya, la otra vertiente muy en relación con esta es la didáctica o la de enseñanza, pero ambas vertientes, sobre todo la social, de algún modo lo que hace es conferirle a la escuela rural ser un escenario privilegiado para trabajar educación ambiental. La idea de medio nunca está en el pensamiento pedagógico nacional en singular. Siempre, sobre todo desde Julio Castro en adelante, en la década del 40, se habla de los medios rurales, es decir, se habla de los medios en plural, dando cuenta de la multiplicidad de medios rurales y la necesidad de poder concebir las características del medio donde esa escuela está. Y la idea de los medios da cuenta de una fuerte diversidad entre medios rurales ganaderos, medios rurales agrícolas, medios rurales forestales, medios rurales de monocultivo, medios rurales turísticos, medios rurales de costa, medios rurales más o menos próximos a los centros poblados y a las rutas nacionales, medios rurales que cada uno tiene su paisaje, pero además y sobre todo sus características productivas, sus modos de hablar, sus modos de manifestar costumbres, elementos culturales que en todo caso marcan un vínculo con el medio, con ese medio natural desde lo social y viceversa. Desde ese lugar es fácil comprender cómo el escenario de la escuela rural en relación y en una fuerte relación, muy estrecha relación con el medio donde la escuela se encuentra, hace que sea necesario para cada paso que la escuela da, para cada actividad de enseñanza, para cada actividad de vinculación de esa escuela con las familias y la comunidad, comprender bien el entorno. Y comprender bien el entorno, comprender ese medio,
implica, entre otras cosas, comprender, por ejemplo, sus problemáticas ambientales, propias y específicas. Esa comprensión del entorno, donde lo cultural no puede estar de lado, es algo que no ocurre de la noche para la mañana. No es que un docente llegue a una escuela y comprenda el medio al otro día que llegó. La comprensión cabal del medio lleva mucho tiempo y, como también decía Julio Castro, no es solo mirar desde la carretera, es meterse de verdad en el medio rural, interactuando con el entorno, interactuando con los habitantes de ese entorno y comprendiendo la idiosincrasia, los modos de actuar, los modos de pensar, las maneras de comunicarse, las formas del habla que específicamente ese medio tiene como característica. Esa comprensión del entorno, esa comprensión profunda del entorno, es lo que en el mediano y largo plazo va a posibilitar una enseñanza realmente acorde con lo que el entorno tiene como potencialidades y lo que el entorno sufre como problemáticas. Allí está esa idea de trabajar lo ambiental como parte de lo que realmente preocupa in situ a las familias y a los referentes sociales, incluyendo a los niños y a los vecinos que no tienen hijos en edad escolar, pero de todos modos están en una fuerte relación con la escuela porque es su lugar y es un lugar de pertenencia, para comprender esos fenómenos y poder hacer que, a partir de lo que ya está establecido en el programa escolar y lo que son las prácticas de enseñanza multigrado, poder generar abordajes de educación ambiental situados. Aquí el término situado, que también es un término muy pedagógico, se aplica a esto de poder no contextualizar, porque el término no es contexto. La idea de que el término no sea contexto es por las connotaciones que la palabra contexto nos trajo en América Latina desde los años 90, una idea del contexto adverso, el contexto crítico, el contexto del cual hay que defenderse porque es peligroso. La idea de medio, que es muy anterior a la idea de contexto, y la idea de medio rural, en particular alimentando la pedagogía rural uruguaya, por el contrario, es un medio enseñante, un medio que puede tener déficit, que por supuesto puede tener problemas, pero sobre todo tiene saberes, tiene potencialidades, tiene elementos con el cual la escuela debe interactuar en ese diálogo de igual a igual que se ha marcado fuertemente como característica de las experiencias pedagógicas en Uruguay. Por lo tanto, volvemos a hablar de medio para dar cuenta de cómo el vínculo de la escuela con el medio termina alimentando el currículum, es decir, el currículum realizado, el currículum que se vive a diario, y termina alimentando las prácticas de enseñanza. Para trabajar una educación ambiental que no gire en torno a tópicos que aparecen solo en los medios de comunicación, que no gire en torno a tópicos que de algún modo tienen prensa, pero no son sentidos por parte de la comunidad porque resultan ajenos y lejanos. Y más allá de que la escuela también debe traer a las aulas lo ajeno y lo lejano, aquello que resulta extraño, pero de todos modos la escuela lo tiene que incorporar, el punto de partida no es ese. El punto de partida es, a partir del conocimiento profundo del medio que decíamos, poder trabajar sobre aquellas cuestiones que de algún modo sean problemáticas sentidas por la comunidad, que sean vividas como preocupación, como temáticas de conversación familiar, y que por lo tanto los niños ya las traen incorporadas en su ser y en su saber cotidiano antes de entrar a la escuela. El punto de partida de poder trabajar con ese niño y su familia como un todo que tiene una sensibilidad respecto a su propio ambiente, respecto a sus propias problemáticas vinculadas con la salud, vinculadas con la producción, vinculadas con el paisaje, vinculadas con los cambios y permanencias que a lo largo de la memoria colectiva y las memorias familiares e individuales se van dando respecto al ambiente, a su propio medio rural, aquel que forma parte de la historia de cada una de las familias y por lo tanto de la escuela. Ese es el escenario de observación y de trabajo que como punto de partida rescata esos saberes populares que están siendo sentidos
y forman parte de las subjetividades y de la sensibilidad. Ahí hay una oportunidad grandiosa que es producto de la necesidad de poder tener ojos y oídos para mirar y escuchar, estar atentos en una escucha permanente de lo que nos aporta el medio donde estamos ubicados. Y esto cambia de escuela en escuela. Cuando como docentes nos trasladamos cada año en escuelas distintas dentro de un mismo departamento o entre departamentos distintos, lo que está sucediendo es que temáticas como educación ambiental van reconvirtiéndose, van adaptándose en cuanto a las maneras de enseñar, las maneras de poner esos saberes en juego en las prácticas de enseñanza, de acuerdo al lugar donde estemos, de acuerdo a lo que podamos ir percibiendo de a poco, lentamente, pero con escucha permanente y con ojos bien abiertos, para poder dar cuenta de lo que allí realmente ocurre desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de las características de ese medio, como potencialidad, como preocupación, como acción, como percepción que los actores que forman parte de esa comunidad están teniendo. Creo que esa es una clave conceptual que luego lleva a una clave metodológica, a una clave procedimental de acción docente desde la escuela, en el entendido del valor que la escuela tiene, particularmente la escuela pública rural, porque está mandatada por los preceptos de la pedagogía rural uruguaya a trabajar con un ambiente, con un medio, como originalmente se incorporó ese término en los años 40 y 50, que necesariamente debe conocer bien. Porque se trata, como ya planteaba Agustín Ferreiro, de generar un vínculo escuela-medio de mutua comprensión. En aquel tiempo, antes de los años 30, una escuela rural demasiado urbanizada, con una lógica pensada desde lo urbano y que se basaba en un desconocimiento profundo del medio rural, lo que ocasionaba era lo que Agustín Ferreiro llamaba la incomprensión mutua. La escuela no comprendía el medio y el medio no comprendía la escuela. La escuela se terminaba transformando de ese modo en un pedazo de ciudad metido en el campo, en una especie de isla donde había elementos que bloqueaban la comunicación y esa comprensión que es absolutamente necesario generar. La pedagogía rural uruguaya, primero con debate y luego con experiencias prácticas, justamente vino a equilibrar las acciones y a generar algo mucho más dialógico entre escuela y medio, de mutua comprensión, y cuando eso se logra, que no siempre ocurre, porque implica un tiempo, una energía y esa disposición permanente para la escucha y para la visualización de ese entorno, no solamente desde la superficie, sino desde lo profundo, que necesariamente implica interacción, implica el poder valorar adecuadamente las características del medio y lo que los referentes de ese medio tienen para mostrarnos, invitándolos a formar parte de las prácticas de enseñanza en la escuela, saliendo de la escuela a explorar el territorio, a hacer las expediciones por el campo, de tal modo que, y esto nos ha pasado a muchos docentes rurales, el poder llegar a una barranca junto con los niños y ver allí cómo hay efectos de un fenómeno erosivo provocado por cierta actividad productiva próxima, por ejemplo, o el poder conocer la cañada y corroborar que hay algunos signos de contaminación provocados quizá por alguna actividad aguas arriba, muchas veces nos sorprendemos nosotros de la sorpresa que los niños, incluso niños grandes que están en quinto o sexto, tienen de visualizar algún fenómeno quizá por primera vez en su vida. Quizá conocían la barranca, pero no la habían visto como se las estamos mostrando. Quizá la conocían, pero la tenían naturalizada como parte de su paisaje y jamás, ni ellos ni sus familias, se habían puesto a pensar en las causas o consecuencias de ese fenómeno que se manifiesta de esa manera. Esto de estar atento al paisaje que nos rodea es algo que parece mucho más necesario hoy que antes. Esto de tener y construir con los niños una mirada atenta de ese medio del cual formamos parte
pero a veces alguno de sus elementos nos resulta ajeno, tan ajeno como un fenómeno que se origina en las antípodas. Allí, las claves didácticas de siempre, de lo cercano y lo lejano, de lo simple y lo complejo, lo concreto y lo abstracto, parecen relativizarse mucho. A veces, a través de las tecnologías y la comunicación, algo que geográficamente está muy lejano como fenómeno, sin embargo para el niño le resulta familiar y cercano, porque lo ve todo el tiempo en videos de YouTube o a través de la televisión. Y al mismo tiempo puede suceder que algo que está en su propio medio, en el medio donde él se ha criado, sin embargo, le puede resultar ajeno y le puede resultar lejano. Y aunque parezca paradójico, eso ocurre y es la escuela la que tiene que evidenciar, la que tiene que mostrar, la que tiene que hacer evidente aquello que forma parte de una problemática cotidiana que no siempre se la visualiza como tal o se la visualiza como ajena cuando en realidad afecta las vidas cotidianas de las personas. En ese sentido, rescatando aquella vieja idea de medio rural, pluralizándola en torno a la idea de medios rurales para dar cuenta de la complejidad que estos medios tienen en cuanto a sus características, es que hay una de las muchas claves para pensar la educación ambiental en la escuela rural, teniendo en cuenta lo que ya está en las estructuras curriculares, lo que puede curricularizarse en el futuro, pero sobre todo teniendo en cuenta lo didáctico más que lo curricular. Teniendo en cuenta que más allá del currículum prescripto, hay algo del orden de las prácticas de enseñanza, así entendidas, recuperando aquellas viejas ideas de la pedagogía rural uruguaya y que hoy se pueden seguir aplicando en nuestras escuelas rurales, pero también en las escuelas urbanas y en cualquier medio donde nos encontremos. Creo que ahí también hay algo que la escuela rural tiene para enseñarnos, y es que lo que ocurre allí no se queda allí, y no es exclusivo ni propio de la escuela rural. Bien podemos luego trasladarlo a cualquier escenario donde nos encontremos en aras de unos principios básicos que conocemos desde hace mucho, pero tenemos que reinventar y recrear porque nuestro mundo, el cotidiano, el cercano y también el ajeno y extraño, que de última casi es lo mismo en estos tiempos de hiperconexión, va modificándose y va cambiando y nos va obligando a recrear y a repensar aquellos viejos principios que, sin embargo, siguen tan vigentes como siempre. Un agradecimiento, nos veremos de forma sincrónica, pero les dejo estas ideas para ir pensando e ir articulando con lo que cada uno vivimos en nuestras instituciones. Muchas gracias.